Muy buenas noches. Ya es lunes, son las 8 de la noche, la mesa está servida, los cafés están humeando y este grupo de amigos ya está listo para opinar. Para opinar en su programa La Mesa de Opinión, y te invitamos a que te sumes a los comentarios, que compartas este video de especial relevancia para formar la opinión. Y en esta mesa como siempre nos acompaña el chef, el as de la cocina, el maestro Gustavo Espinosa. Buenas noches, Héctor, gracias. Buenas noches. También el digno representante de la academia, hombre de letras, de finos gustos, pero de grandes saberes, el doctor Víctor Sánchez. Muchas gracias, bien lo has dicho, es un poeta. Y el líder de la opinión, el as de la información, que no es que esté en las mangas, sino que está en el esfuerzo y en la dedicación constante, don Guillermo Flores. ¿Dónde está mi Pulitzer? Ya después de esa presentación exijo mi Pulitzer. ¿Hay algún proceso electoral en el que esté participando? ¿Anda en campaña? Yo siento que lo van a empezar a buscar para las candidaturas de diputados que vienen el próximo año. Estás promocionando, ¿verdad? Estimados, lo que hoy queremos hablar con ustedes es un tema de relevancia. Elon Musk anunció recientemente la compra de Twitter. Se habla del nuevo paradigma de los medios de comunicación. Y hoy queremos hablar con usted el presente y el futuro de los medios de comunicación en este país, en este ejercicio político en el cual constantemente estamos oyendo de medios de comunicación buenos y malos. Medios de comunicación traidores a la patria y medios de comunicación que afirman lo que algunos dicen. Y hoy queremos hablar sobre los medios de comunicación. Decías tú ahorita, Héctor, que ha habido un ataque, pues en la actualidad estamos viendo un ataque por parte de la autoridad federal, del presidente, de estos ejercicios que se dan en las mañaneras, ataques a medios de comunicación o a periodistas que están, no en contra o que han emitido alguna opinión tal vez que no le gusta o que no favorece el actual gobierno, tratado de exhibirlos de alguna manera. Y creo que ese es un elemento que estamos viendo nuevo, porque si bien es cierto, cuando hablamos de comunicación y de información, sobre todo con la aparición de las redes sociales, de estas nuevas formas de comunicar, pues vemos que hay diferentes actores, iniciativa privada, organizaciones sociales, los mismos ciudadanos, que tratan de difundir información que no necesariamente es verdadera. Tenemos el fenómeno de la posverdad, pero otro elemento que hemos visto con gran fuerza es la aparición del gobierno en esta desinformación, en esta campaña, pues yo creo que le contribuye a la posverdad, que contribuye con esta información que no está sustentada en datos y que lo que pretende es generar cierta tendencia de acuerdo a los intereses que tienen. Y ese es un elemento que tendríamos también que considerar contra los límites de la función que tiene el periodismo, si es que los hay. Sobre el papel de los medios, y que cuenta aquí el doctor, de uno de los papeles es generar debate, generar opinión. Yo considero que eso era parte del anterior paradigma, un paradigma que existía antes de que se diera el fenómeno de las redes sociales, porque los medios de comunicación junto con los políticos interactuaban para generar el espacio de la discusión donde el ciudadano se podía informar. A raíz de que vienen las redes sociales, el debate ya se genera en las redes sociales. O sea, sí se genera en los medios, pero donde se genera todos los días y a miles de personas, millones de personas diariamente, es en las redes y en las plataformas sociales. O sea, el papel de los medios ya no es ese de generar el espacio. Y es una de las crisis que se están viviendo ahorita actualmente en los medios, y lo vemos en cuántos medios impresos han dejado de sacar tiraje, cuántos medios, televisiones, radio están corriendo gente, despidiendo personal, porque se tienen que acoplar al nuevo paradigma. O sea, y yo creo que el paradigma, y no me gusta utilizar la palabra creo que creer al templo o a la iglesia, pero considero que el papel de los medios es más un tema de confirmar la información, de investigar, de evitar manipular, de demostrar que todos estos ataques que hace, por ejemplo, el presidente López Obrador con esas
quién es quién en las mentiras con esta chava que la verdad no sabe lo que es periodismo, desmentir esa información. Pero sí, creo que el papel de los medios está cambiando radicalmente y ya no es su papel principal el generar el debate. Ese ya se genera en las redes sociales. Es que, digo, un poco a lo que me refería, o sea, era más bien como a generar insumos, o sea, que alimentan este debate. O sea, esto que tú mismo decías, o sea, cuando confirmamos información, o sea, decimos, a ver, o sea, se está discutiendo esto y más o menos encontramos este tipo de posiciones y no hay datos que al menos soporten esta posición. En cambio, pues tenemos más o menos evidencia que nos hace pensar que esta parte del debate tiene mayor soporte. Sí, a ver, es que yo estoy de acuerdo con lo que comenta. Vamos, tiene razón en no es generar el espacio, porque si hablamos de que los medios tradicionales pues generaban un programa en donde se podían compartir opiniones. Este espacio son las redes sociales, ¿no? Y ahí está, con o sin medios de comunicación. Pero sí es esto de generar los insumos para el debate. Y por eso yo preguntaba de los límites, porque de acuerdo a lo que tú comentas, Memo, entonces estaremos pensando en que la función de un medio de comunicación es la de informar, obviamente información cierta, ¿no? Que haya sido corroborada. Pero entonces, un periodista no puede emitir una opinión, es decir, no puede tomar partido un periodista, no puede tener preferencias, no puede tener ideología, no puede ser de izquierda o derecha o de centro, y con base en esas ideas, ¿no puede generar una opinión? O sea, poder sí puede. O sea, de hecho las tiene, es imposible no tenerlas. Otra cosa es demostrarlas o pues, utilizando sus espacios. O sea, tienes que evitar demostrarlas. Y es que también habrá que ver qué es lo que, a ver, qué es lo que espera el público. Hay de ¿no? periodistas a periodistas. Hay unos que se dicen periodistas y realmente son opinólogos. ¿Cuáles son los límites del periodismo? La búsqueda del periodismo es informar la verdad, simple y sencillo. O sea, ¿cuál es el límite del periodismo? La verdad. Enfócate en informar la verdad, evitar manipular. Hoy te dices, oye, ¿los medios de comunicación tienen que informar? Sí. O sea, en mi consideración, sí, informar. Así de aburrido se escucha, pero ese es el papel del medio de comunicación. Informar lo que el poder muchas veces no quiere, que el ciudadano deba saber. E incluso aquello que al ciudadano no le interesa saber, porque le parece aburrido. Ahí el medio tiene que informar. Y qué interesante ahora en un tiempo en el cual vemos un cambio de paradigma entre lo que la sociedad espera. Antes estábamos en un paradigma donde la comunicación tenía un lugar prioritario. Lo importante era comunicar. Hoy la comunicación ha quedado en segundo plano y lo más importante es conectar. Nos comunica lo que nos conecta. Entonces, yo ya espero tener cierta identificación con el que está dando la noticia. Ahí está el problema de lo que platicaba al final. Entonces vamos a conectar, vamos a informar lo que el ciudadano quiere saber para poder conectar con ellos. Eso yo siento que está pasando. Bueno, ¿y debemos de hacer eso? No, o sea, estamos entre el deber ser y el ser y, claro, y de lo que vive el medio. Claro, pero a final de cuentas ahí es donde está el debate y ahí es donde está el ejercicio de las mañaneras, que se vuelve un brillante ejercicio de conexión más que de comunicación. Porque no se está comunicando gran parte, lo que se está haciendo es conectar. Que a final de cuentas no te están dando todo el problema. Te están dando ciertos aspectos, cierto control de agenda, están jugando con el que madruga Dios de ayuda. Te contesta lo que quiere. Te contesta, entonces, pero está funcionando como un ejercicio de conexión. Y es que, a ver, ahí hay una línea como muy complicada. O sea, ¿por qué muy complicada? Porque asumamos, o sea, Andrés Manuel López Obrador todos los días en la mañanera fija agenda. Dice una serie de datos. Hemos visto con los análisis que se ha hecho de la veracidad de lo que dice que, pues, algunos de los datos que dice son ciertos, otros son cuestionablemente ciertos o falsos. O sea, es decir, están en un área gris
y también hay muchos datos que son falsos. Pero no conecta. No. Algunos son verdaderos. Sí, pero eso no conecta. No. La corrección no conecta. O sea, la cuestión a la que voy es que precisamente, independientemente de si sean verdaderos o no, hay gente que los toma como verdaderos y hay gente que lo toma como información. Y entonces en esta lógica de decir la verdad, como muchas veces la percepción genera situaciones de hecho, esas situaciones de hecho construyen como una especie de trampa que le lleva a muchas personas a asumir que eso es verdad, aunque no lo sea. Y entonces, si tú consideras y estás en la seguridad de que es verdad, esa distinción, o sea, de ese papel de si me están o no informando la verdad, porque luego cuando se informa algo diferente a lo que yo creo que es verdad, yo asumo que eso es mentira. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, ¿no? Bueno, a mí me gustaría retomar un tema. Qué bueno que estamos tocando el tema de los medios de comunicación en la mesa. Y tú preguntas ahorita si el periodista puede tener o no preferencias. Lógica las tiene. Yo considero que no las debes de manifestar. Pero aquí yo quiero poner esa misma pregunta, pero en el papel de los medios. ¿Los medios de comunicación pueden y deben de manifestar abiertamente sus preferencias? En el caso de Estados Unidos sucede muchas veces. ¿Sí? ¿Deberían o no deberían? ¿Existe realmente la parcialidad, la imparcialidad en la comunicación? Yo creo que sí deben, y perdóname que utilice el creo, pero creo que sí es una posición creencial. Porque considero que si quitamos la expresión de esa opinión, el medio de comunicación se vuelve una mera plataforma. Ya no tendría razón de existir en una época de estas redes sociales, en una época de Twitter, en una época de Facebook, en el cual cualquiera puede escribir cualquier cosa. El medio de comunicación tiene una forma con la cual juzga lo que es relevante y lo que no es, lo que es importante y lo que no es. La selección de noticias ya implica la agenda que tienen. O sea, claro. Yo a lo que iría es a esto, ¿no? O sea, imaginemos por esta lógica que decíamos de medios pasado, presente, futuro. O sea, imaginemos cuando inició, por ejemplo, BBC. O sea, que de hecho inició en radio, no inició en televisión. O sea, que había un como gran medio estatal, o sea, para un país tan complejo como Reino Unido. Y entonces ahí tenía cierto sentido mantener una gran imparcialidad. O sea, es decir, no tomar partido y plantear las noticias más equitativas posibles. Pero hoy siento que el escenario es distinto. O sea, hoy lo que tenemos cualquier persona como consumidor es una infinidad de plataformas. O sea, ¿cuántos generadores de noticias tenemos en México? O sea, miles de opciones en las que tú puedes elegir. Y entonces, en esa parte, o sea, ante tal abanico, creo que cabe, sí, la diferenciación. Y en la diferenciación creo que también se vale plataformas de nicho. O sea, sí, que le hablan a un tipo específico de auditorio. Claro. Y que conectan con ese auditorio. Porque también ahí nos tenemos que ir a la forma en la que reciben financiamiento los medios. O uno se debe a un público consumidor, o uno se debe a otro tipo de patrocinadores, llámese empresas o incluso, porque hay muchos, instituciones gubernamentales. O sea, vemos muchas veces las mañaneras donde tiene reporteros que le preguntan a modo al presidente, y que es claro por lo que se transparenta que pues estos medios reciben o sea, que su operación prácticamente la paga el gobierno federal y algunos gobiernos estatales ligados al partido del presidente. Entonces, queremos un esquema de uno,
o un esquema donde sí se deban al público, y si se deben al público, pues tienen que conectar con el público. Pero aún así a mí me parece que si empezamos a restringir muchas cosas, incluso para asegurar que no expresen cierta voluntad, estamos quitando libertad. Que a final de cuentas el ejercicio mediático... Tú eres creyente del nuevo dueño de Twitter, que dice que aquí todos pueden hablar. Exacto, pues empiezas a quitar libertad en el sentido de que empiezas a decir tú sí, tú no. Decían los de Alejandría, los filósofos todos lo saben. De manera que es hasta que empezamos a señalar, tú estás equivocado, no usted, maestro, pero no, el maestro nunca se equivoca. Nunca. Fulano de tal está equivocado, ahí es donde empezamos a señalar el error. Y sobre el tema que decías de este exceso y abundancia de información, pues hoy hay nuevos términos acuñados. La infobesidad, para referirnos al exceso de información, la infoxicación, para referirnos a una intoxicación de información, y la infodemia, ¿verdad? Una enfermedad virulenta de noticias falsas o de noticias que no queremos que circulen, pero que caray, parece que están gangrenando todo un sistema conceptual en el mundo. Es que yo creo que al final, creo que en el pasado y en el presente, y creo que así seguirá siendo, el papel de los medios de comunicación es el de informar. Pero en esa actividad de informar, pues hay muchos elementos y hay muchos factores que hay que considerar. El financiamiento, como comentaban ahorita, pues justamente por la forma en que se financian estas campañas o los posibles comentarios que puedan hacer en medios de comunicación, es que tenemos en México el sistema que tenemos de prerrogativas a partidos políticos, en donde también se les distribuyen de manera equitativa los tiempos de radio y televisión. Sin embargo, creo que en la actualidad, dadas las circunstancias de tanta información y de que cualquiera puede opinar, yo sí estoy a favor de que se den todas las libertades. Cuando se trata de libertad de expresión, es mejor que sea totalmente libertad a empezar a restringir, desde mi opinión. Pero creo que la responsabilidad radica el papel radica en ser más responsables con el tratamiento de la información, y creo que se debe de generar definitivamente espacios y se debe de generar debate de las ideas. Yo pienso que los medios de comunicación pueden tener partido, pueden tener preferencias, de hecho las tienen. ¿Sí? Los periodistas tienen una formación de vida, tienen una formación académica, tienen posturas políticas también, que luego se ven traducidas tal vez en el tipo de entrevistas que hagan, en el tipo de preguntas que realizan. Todo lo ves traducido ahí. No necesariamente tienen que decir abiertamente cuál es su preferencia, sin embargo puedes notar cuál es la forma de pensar de acuerdo a las preguntas que realizan. Me parece que la responsabilidad radica ahí, o el papel radica ahí, en el tratamiento que se da a la información, de estar apegados a la verdad, de corroborar datos, y si vas a emitir una opinión que sea sustentada, porque... ¿Tiene razón entonces el presidente en agredir un medio de comunicación? No, yo definitivamente no, porque lo que hemos estado viendo son ataques directos a personas, a periodistas que hacen algún comentario que no le parecen, ¿sí? Y muchas de las ocasiones hemos visto que cuando se confronta la información que emite el gobierno, que dice el presidente Mañaneras, contra lo que dicen los periodistas, nos damos cuenta que la realidad es la del periodista. Si se hace un análisis de cuántas veces miente el presidente, que se ha hecho, pues la mayor parte de las cosas que dice son mentiras, son datos que no están apegados 100% a la realidad. Son sesgos. Entonces, cuando sale un periodista a decir la información completa como es, pues lo tacha de que es parte de la mafia del poder, y eso, desde mi punto de vista, es limitar la libertad de expresión. Sí, muestra de eso es cuando se hace buen periodismo, como en el caso de la investigación de la Casa Gris del hijo de López Obrador. Al día de hoy no se ha desmentido un solo dato. Ha habido un ataque directo contra López Obrador y ya parece una confrontación de chachalacas, como diría, ¿era Fox o era...? Sí, Fox. Sí, entre López Obrador y Loret, pero no ha desmentido nada. Cuando se hace periodismo bien hecho, es muy difícil que el poder lo desmienta. Y si lo desmiente, lo tiene que decir, no ha podido desmentir. Y por otro lado, Memo, perdón, pues también hay que decirlo que hay medios de comunicación y que hay periodistas pues
pues que los comentarios, que las opiniones que hacen son totalmente sesgadas, que tienen una intención tal vez respaldada por un interés económico, o que a veces los comentarios son pura grilla. ¿Cuántos, vamos, les decimos pasquines, ¿no? Y ahora hay muchos, abundan en las redes sociales. A ver, tenemos que diferenciar mucho lo que es manipular que informar. Y hay infinidad de comunicadores, de periodistas que tratan de manipular. Y muchos otros muy respetables que tratan de informar. Claro. ¿Sí? Cuando yo hablaba de los límites, yo creo que los límites son los de la libertad de expresión y que tienen que ver con que no se dañe la integridad de las personas, que no se difame, que, en fin, los límites del periodismo tendrían que ser los de la libertad de expresión. Oye, ya casi terminamos, pero el presidente le ha exigido a Loret que haga público su patrimonio, lo cual para mí en lo personal es totalmente anticonstitucional, porque es un empleado, no recibe recursos públicos. ¿Deberían los periodistas, los medios de comunicación hacer públicos sus ingresos? No, a ver, de ninguna manera, pero además, digo, si uno lo quiere hacer, adelante, ¿no? Pero no debe ser una obligación de nadie. Digo, a mí parte de lo que más me preocupa de eso es ¿cuánto tiempo le ha dedicado a la mañanera? Como si fuera un tema relevante para este país. O sea, es más relevante saber si un hijo de él se ha beneficiado de la posición que tiene su papá. Eso debería ser más relevante para los ciudadanos. Claro, tomando en cuenta el ejercicio del país. Y entonces, pero para conectar sí es relevante. No, y entonces... para distraer más. Exacto, Claro. se le da al presidente una capacidad inquisitoria, porque a final de cuentas es eso, desde una tribuna privilegiada, señalar, acusar, y ahí también, o sea, creo yo que como mexicanos tenemos que preguntarnos si el ejercicio de las mañaneras es un ejercicio de rendición de cuentas o si es un ejercicio de promoción sistemática de la figura presidencial. Porque ahí lo mismo se canta, se cuentan chistes, ponen memes como si fuera un circo. Claro, y que ahí es donde cobra relevancia el ejercicio de los medios de comunicación. O sea, más que forzar a que el presidente haga tal o cual cosa, pues más bien los medios de comunicación deben hacer su contraparte para precisamente demostrar los datos que no sean los correctos, etcétera, ¿verdad? Es un ejercicio de propaganda y desinformación, ¿no? Y bueno, a ver, pero sí es cierto esto de finalmente los periodistas no tendrían obligación, porque además así está la ley, ¿verdad? No tendrían obligación de hacer públicos los ingresos. Sin embargo, los gobiernos sí tienen obligación de hacer pública Sus egresos. en qué gastan. Y ahí también están los pagos que se hacen a los medios de comunicación. Y yo creo que esa información tendría que ser clara también. Yo creo que sería un ejercicio de mucha transparencia que los periodistas y medios de comunicación dieran a conocer sus ingresos. Y dije creo, y pienso, mejor dicho, como bien lo dijiste. Pero en medio de un panorama de tanta inseguridad que se vive en este país, Y más para los medios y más para los reporteros. periodistas, que matan más periodistas aquí que en Afganistán, difundir cuánto gana un periodista es ponerle una pistola en la cabeza. Claro. O sea, porque por poquito que sea, no es justo. O sea, a ese panorama, pues cualquier profesional tendría que difundir sus ingresos. El doctor, el arquitecto, el ingeniero, el maestro, todos difundan lo que deben de ganar. Por eso, yo sí estoy a favor de la propuesta de López Obrador de que todo el mundo debería de difundir sus ingresos, pero a cambio de que nos dé seguridad total de poder estar bien en este país. Claro. Claro. Y a final de cuentas lo que nos interesa no es el gasto privado, ¿verdad? Sino el gasto público, como bien señalas. O sea, ¿cuánto se invierte en ese tipo de plataformas? Porque no deja de ser una plataforma, ¿verdad? El medio no deja de ser una plataforma. Oigan, ¿recuerdan cuando estaba en debate la ley de transparencia que entraron las empresas a decir, espérate, porque iba a incluir la transparencia de las propias empresas que recibían recursos públicos? Y fue cuando la Coparmex y todas las empresas dijeron, espérate tantito, acá no te metas. Sí, es muy fácil señalar, ya es muy difícil cuando te toca. Vámonos, Héctor. Así es, así es. Pues estimados, no sé si tengan algún comentario final para ir
para ir cerrando. Pues nada más que corroboren la información que escuchen en las mañaneras porque pues ahí está alguna información sesgada. ¿Habla usted o habla el tlapego ahí? La mejor opinión siempre la tiene usted. Y nuestro propósito de generar estas mesas de opinión en las que con libertad, 4 amigos estamos reunidos para hablar de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, pero la mejor opinión siempre va a ser la suya, la que usted se forme atendiendo la información correcta y acertada. No se quede con una sola versión. Forme usted su propia opinión, establezca su criterio a partir de este buffet que le llamamos vida, de tanta información que hoy viene. Y acompáñenos como hoy, cada lunes a las 8 de la noche en la mesa de opinión. Buenas noches. Es un poeta.